Bien, para este momento, hermanos y amigos, el Señor ha estado dialogando con los apóstoles. Recuerden que Judas ya se fue a cumplir su propósito y quedaron 11. El Señor ha estado hablando con los 11 de manera muy dulce, les ha dado palabras de alegría, de gozo, de consuelo. Ellos están muy tristes porque el Señor les dijo que se iba y no saben ellos a dónde, no han entendido. El Señor les ha estado dando enseñanzas maravillosas, muy hermosas. Yo soy la vid verdadera, acerca de la unidad entre el Padre y el Hijo, la promesa del Espíritu Santo, en fin. Recordemos que llega un punto en el que, estando allá donde celebraron la Santa Cena por primera vez, ellos se levantan y se van. Entonces es probable que aquí en Juan 17 ellos sigan caminando, probablemente. O quizás ya llegaron al Getsemaní. Como sea, vamos a encontrarnos acá con la culminación del diálogo, ese diálogo íntimo que tuvo Jesús con los 11. Y termina con un clímax, con una cúspide hermosa que es una oración. Usted y yo sabemos que Jesús oraba mucho. Eso no es un secreto, él oraba muchísimo. Pero, ¿dónde en la Biblia aparecen registradas las oraciones de Jesús? Solo acá. ¿Quiere usted ver cómo oraba Jesús? Uno se imagina el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro no es una oración que Jesús estaba haciendo. O sea, él dice a los apóstoles, ustedes orarán así, ¿sí? Pero él no está orando eso. ¿Me hago entender? En cambio, Juan 17 es una oración de él y aquí está, hermano, es plasmada. Es un capítulo glorioso, muy profundo. Aquí vamos a ver que el Señor alza su rostro al cielo y empieza a orar. Él le dice al Padre que su hora ya llegó y hace dos peticiones en su oración. La primera petición es sobre la gloria de Él al lado del Padre. Y la segunda petición es más extensa y es pidiendo unidad, protección, santificación y glorificación para su iglesia. Entonces vamos a estar estudiando esas dos peticiones en esta mañana. El primer punto será, glorifica al Hijo a tu lado. Versículos del 1 al 8. Debido a que la oración que el Señor hace por su iglesia es muy amplia, vamos a partirla en dos. Entonces, el segundo punto será, oro por los que me diste. Versículos del 9 al 19. Y un tercer punto entonces será, oro por los que creerán. Versículos 20 al 26. Y terminaremos con algunas aplicaciones como acostumbramos. Bueno, comencemos. Primer punto, glorifica al Hijo a tu lado. Leamos versículos del 1 al 5. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Amén. Qué hermoso. Imaginemos al Señor, imaginémoslo elevando sus ojos hacia arriba, hacia el cielo, y empieza a orar. Un texto también muy hermoso que pues demuestra, hermano, también la distinción de personas en la Trinidad. Jesús no es el Padre, hermano. Aquí está Jesús orando al Padre. A propósito de algunas sectas que siguen creciendo en esta región. El caso es que vemos que la primera petición que el Señor hace tiene que ver con la gloria de Dios. Eso es lo principal. ¿Qué es lo primero por lo que Jesús ora? Por la gloria de Dios. ¿Sí? Glorifica a tu Hijo y tu Hijo te glorifica a ti.
pida al Padre que glorifique al Hijo para que el Hijo lo glorifique también. Como una gloria mutua, uno con el otro. Dos personas, precisamente. Y ya lo hemos visto varias veces. Veamos Juan 13. Leamos varios. Juan 13, 1 dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿sí? Ya se había hablado en estos términos, su hora había llegado. Ahora miremos el 31, 13:31 dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. En Juan 17 vemos lo mismo en Juan 13, ¿no? Esa gloria mutua entre el Padre y el Hijo. Y mire cómo dice el Señor: glorifica a tu Hijo. ¿Qué va a pasar en unas pocas horas? Lo van a crucificar y va a morir. ¿Cómo es eso el Padre glorificando al Hijo? Hace poco encontré a un conductor en un transporte en el que iba y empezó a decir cosas como que le parecía cruel. Bueno, pues él era un unitario y entre sus argumentos estaba que le parecía cruel que si Dios es un padre que envía a su hijo, entonces que era muy cruel que el padre enviara a morir a su hijo de esa manera, que eso no lo haría nadie con sentimientos y bueno, esos argumentos falaces. Pero es que no entiende el propósito de Dios, bueno, si ni siquiera entiende a Dios como tal, mucho menos la deidad de Dios, mucho menos el propósito de Dios. Glorificar al Hijo incluía sufrir, incluía el precio que tuvo que pagar el Señor. El Padre glorifica al Hijo desde que estaba en la cruz, hermano. Y ahí en la cruz el Hijo estaba glorificando al Padre. ¿Cómo? En la medida en que era una obediencia a lo que el Padre le había encomendado que hiciera. El Hijo glorifica al Padre obedeciéndolo, haciendo todo lo que Él le dijo que hiciera. Entonces se dan cuenta, es una gloria mutua, como vimos en Hebreos también. Ahí en la cruz el Hijo estaba siendo perfeccionado con aflicciones, o sea, sí estaba siendo glorificado desde la cruz. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, miren cómo ora el Señor. Dice: con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Nuevamente, distinción de personas. El Hijo estaba con el Padre antes de haber nacido del vientre de María y gozaba de la gloria de Dios. No como los ángeles que están al lado. Dice la Nueva Traducción Viviente: gloria que compartíamos. Misma gloria, porque Cristo es Dios, como dice Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dense cuenta que esto lo dice dos veces. El verbo era con Dios en el 1 y en el 2 vuelve y dice: este era en el principio con Dios. Jesús ya estaba con Dios desde la eternidad. Entonces, aquí Él dice: yo quiero regresar allá contigo. Pero aquí vale la pena aclarar algo. Cristo es Dios y Cristo es hombre, verdaderamente ambas cosas. Como Dios, Él ya está en los cielos. Ya estaba en los cielos como Dios porque Él es omnipresente. Pero como hombre estaba ahí orando. Entonces, el que está diciendo que quiere estar en la gloria a su lado, al lado del Padre, es el Dios hombre. Claro, y pensémoslo así, ya que hemos estudiado en los días miércoles a Cristo el Mediador. El Logos de Dios, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, es Dios también, Espíritu, pero se encarnó. Cuando Jesús se encarnó, asumió nuestra naturaleza humana. Y esa naturaleza humana queda con Él para siempre. De tal modo que Jesús sigue siendo Dios, no hubo una disminución de su deidad ni algo por el estilo, pero Él nunca había sido un hombre. ¿Me hago entender? Entonces, el que está a la diestra de Dios hoy es Dios,
hombre, Cristo como Dios hombre a la vez. Y porque como Dios hombre, Él nunca había estado en la gloria de Dios. Por eso está orando así, como añorando ir allá, con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Porque como hombre no la ha tenido. Como Dios sí, pero cuando se glorifique y esté en la hacienda, va a estar allá con Dios. Bien. Entonces estamos viendo, hermano, que el Padre glorifica al Hijo. ¿Cómo lo va a glorificar? Bueno, con aquella misma gloria que tuvo a su lado en la eternidad. ¿Cómo más lo glorifica? Versículo 2 dice que lo glorifica dándole poder para dar vida eterna a todas las almas que me diste. Ojo con eso. Cuando el Señor estaba en la tierra, Él ya tenía autoridad sobre las almas, dice, sobre toda carne. Ya tenía poder, antes incluso de ascender, ya tenía poder sobre toda carne. Pero mire esto, hermano. Jesús es soberano sobre toda carne. Aplica su autoridad como rey sobre toda la humanidad. Como profeta llama a toda la humanidad a que se arrepientan. Pero como sumo sacerdote, como salvador, como alguien que ora, que intercede, que salva, solamente a quienes, dice, a los que me diste. ¿Se dan cuenta? Tiene potestad sobre toda carne, pero a quienes le da vida eterna. A los que me diste. En otras palabras, los escogidos. Bien. ¿Y qué es la vida eterna? Dice en el versículo 3. ¿Cuál es la potestad de vida eterna? El Señor da vida eterna. ¿Qué es eso? Bueno, vida eterna es conocer a Dios. Eso es vida eterna. Uno se imagina primero, pues, vivir para siempre. No, hermano. Vida eterna es conocer a Dios. Conocer al Dios Trino. Porque ojo con eso, dice a Dios, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Sí? Aquí el Señor no se está colocando por debajo del Padre. Al contrario, se está colocando igual al Padre. Porque Él está diciendo que la fuente de la vida eterna es tanto el Padre como el Hijo. No hay vida eterna si alguien no conoce al Padre. Y no hay vida eterna si no conocen a Jesucristo, a quien el Padre envió. Bueno. Sigamos adelante. Versículos 4, perdón, en donde quedamos. Del 5 al 8. Padre, glorifícame tú a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, vuelve y lo dice. Tuyos eran y me los diste otra vez y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque les has dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, el Padre glorifica al Hijo, ya lo vimos, lo va a glorificar a su lado como en la eternidad, le dio poder de dar vida eterna, y ahora ¿cómo glorifica el Hijo al Padre? Dice en el versículo 4, cumpliendo la misión que el Padre le encargó. ¿Y en qué consistía esa misión? Bueno, versículo 6. Jesús manifestó el nombre del Padre a los que Él le entregó. Dice el Señor, ellos eran tuyos y tú me los diste. Por eso ellos guardan tu palabra. Reconocen que el Padre me entregó todas las cosas, incluso las palabras, y que yo salí de Dios. Otra vez la distinción de las personas. Sí, dice en otras versiones, les he mostrado cómo eres tú. Han obedecido tu enseñanza.
Bien, miremos Hebreos 2:11. Aquí estamos viendo cómo el Señor glorifica al Padre, cumpliendo la misión que le dio. Como les decía ahorita, por obediencia. Hebreos 2:11. Dice, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Una interpretación muy simplista es decir, no, es que Jesús vino a revelarnos cómo es el nombre, es Yahweh, es Jehová. Y bueno, y empiezan a tratar de ir a conocimientos secretos, ocultos, para averiguar cómo es que se leía el nombre de Dios antes. O los más sectarios aún, es que el nombre es Jesús, porque es el nombre, y bueno, empiezan ahí a divagar. Aquí el tema no es pensando en una palabra como tal. Aquí está hablando en términos hebreos. Un nombre es la persona misma. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Cuando dice, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. No está diciendo que Jesús se reunió con ellos y les dijo, el nombre de Dios es Jehová, ¿no? Y ya. Es una forma de decir que Él se está dando a conocer cómo es Dios, quién es Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, todos los misterios de Dios. El nombre de Dios es todo lo que Él es. Entonces, ¿cómo cumple Jesús su misión? ¿Cómo glorifica Jesús al Padre? Bueno, cumpliendo la encomienda. ¿Cuál? Revelar al Padre, revelar a Dios, manifestar el nombre a los que me diste. No a todo el mundo, a los que me diste. Cuando tenemos ese conocimiento, hermano, no somos iluminados que van casi que volando por el mundo. No, las características que dice acá son, guardan la palabra, o sea, obedecen, reconocen que el Padre le entregó todo a Cristo, o sea, aceptan la deidad de Cristo, y luego dice, reconocen que ¿qué? Que Jesús sale de Dios. Sale de Dios. Acuérdense que Jesús es el verbo. Sale de Dios. La palabra de Dios sale de Dios. Por eso la palabra sigue siendo Dios. La palabra es Dios mismo, pero no es el Padre. Sale de Dios. ¿Sí? Entender eso es recibir el nombre. Bueno, leamos algunos textos. Ahí mismo en Juan, capítulo 16. Juan 16, 27. Dice, el mismo Padre los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Salió de Dios el Verbo, el Hijo unigénito, engendrado del Padre. Proviene del Padre. No es el Padre. Aunque son iguales en gloria y en deidad. Bien. Entonces dése cuenta, hermano, en esta primera parte, la oración de Jesús trata de ¿qué? De la gloria. El Padre glorificando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre, el Padre glorificando al Hijo, dándole potestades, y el Hijo glorificando al Padre, obedeciendo la misión. Y ahora entremos al segundo punto, que es prácticamente la oración que hace por la iglesia, que es lo de aquí en adelante, hermano. Ni siquiera es la mitad, es muchísimo más de la mitad. Segundo punto, oro por los que me diste. Leamos 9 y 10 de Juan 17. Dice, yo ruego por ellos. ¿Quiénes ellos? Los que me diste. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Bueno, ahí ya estaba explicado. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en esto. Impresionante. Miren que
La primera oración es sobre la gloria de Dios. Pero la segunda petición, aunque tiene que ver con la gloria de Dios, tiene relación con el bienestar y el testimonio de los escogidos. Y aquí vemos que el Señor ora por sus discípulos, no ora por toda la humanidad. Ora exclusivamente por los que el Padre le dio. Es más, esta palabra, me diste, ese verbo, aparece 16 veces en este capítulo. Y ese verbo, diste, limita no solamente la misión de Jesús en la tierra, sino el alcance de su muerte. Jesús no muere por todo el mundo, ni ruega por todo el mundo, sino solamente ruega y da su vida por ¿quiénes? Por los que me diste, los que el Padre le entregó. Y eso lo dice 16 veces solamente en este capítulo. Bueno, dice, estos son tuyos, claro, todas las almas son del Señor, del Dios Padre, de Jehová. Ellos seguían siendo de Dios, los discípulos, pero el Padre se los dio a Jesús. De todas formas, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, dice Jesús con el Padre, mostrando la unidad que hay entre ambos. ¿Sí? Dice, yo he sido glorificado en ellos, claro, por medio de la fe. Bien, sigamos adelante, 11 al 13. Y ya no estoy en el mundo, vea eso, ya no estoy en el mundo, Él está ahí. En su deidad, Él está en los cielos y humanamente está ahí. Por eso Él puede decir esto. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, qué hermoso, Padre Santo. ¿Usted sabía que esta es la única vez en la Biblia que dice esto? Padre Santo. Y lo dice Jesús. Guárdalos por tu nombre. ¿Guárdalos a quiénes? A los que me diste. A los que me has dado. Para que sean uno, así como nosotros. Pluralidad de personas. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu nombre. Yo guardé a los que me diste, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hermanos, ahora Él partía del mundo, ¿sí? En unas horas iba a morir. Ellos no han entendido, pero Él va a morir. Entonces, miren, le ruega al Padre. Le ruega al Padre, ora al Padre. ¿Y cuál es la primera petición que Jesús hace por los discípulos? Guárdalos. Guárdalos en tu nombre. Dice la PDT, cuídalos por el poder de tu nombre. Primera petición, protección. ¿Protección de qué? ¿De que no nos enfermemos? ¿De que no perdamos inversiones? ¿Protección de qué? Vamos ahorita a mirarlo. Pero vamos a ver que no tiene que ver con lo que acaba de mencionar. ¿Cuál es la segunda petición que hace Jesús por ellos? Que sean uno. Unidad. Unidad. Dice, así como Él y el Padre uno son. Mientras yo estuve con ellos, yo los guardé en tu nombre, Padre. Por eso ninguno de ellos se perdió. El único que se perdió fue el que estaba predestinado para perderse, para que se cumpliera la palabra. Pero ellos van a quedar en este mundo mientras yo me voy, entonces guárdalos. Haz que sean uno. Yo vuelvo a Dios, dice Jesús. Y es más, estoy orando, es como si dijera esto, estoy orando así, audible, públicamente, para que ellos me oigan y escuchen lo que estoy pidiendo, para que su gozo sea cumplido. Sí. Hace un tiempo les conté un ejemplo. Alguien que está enfermo o encarcelado, pero alcanza a escuchar por la pared hacia el otro lado. Así pues,
a lo lejos, que su señora madre, su familia, su cónyuge, sus hijos están orando por él. ¿Cómo se siente esa persona? Alguien que está enfermo o que está encarcelado, pero alcanza a escuchar que al otro lado están orando por él. Va a sentir un poco de consuelo, ¿no? Están orando por mí. Especialmente el enfermo. El enfermo va a sentir un poco de alivio al saber esa oración que están haciendo por él. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en ese lugar como enfermos o como encarcelados y prestamos oído y el que está orando por nosotros es Jesús? ¿Qué se siente? O sea, hermano, su gozo sería cumplido. El Padre no le va a negar nada a Jesús. Y ellos están escuchando que Jesús está orando por ellos. Impresionante. Su gozo es cumplido, claro. Veamos Hebreos 7:25. Hablando del sacerdocio de Jesús, dice: Él puede salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Hermanos, nuestras madres pueden orar por nosotros, pero nuestras madres van a morir. Su esposa, su esposo, sus hijos pueden orar por nosotros, pero ellos pueden morir antes que usted. Pero Jesús vive para siempre y eternamente intercede por nosotros. ¿Entendemos eso? Eso es una prueba también de la doctrina de la preservación de los salvos. Si el Padre nos ha entregado a Cristo, no nos vamos a perder. No es posible. Empezando que el son del Padre, tuyo son, dice, y me los diste. No hay manera de que le roben al Padre algo. En el mundo, Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra donde los ladrones minan y hurtan y donde el óxido corroe. Hagan tesoros en los cielos donde no entra ladrón y donde no corroe el hollín, ¿cierto? ¿Será que a Dios lo pueden robar o se le puede oxidar algo al Señor, a Dios Padre o a Dios Hijo? De ninguna manera. No se pueden perder, dice, ninguno de ellos perdí. Una vez escuché que los 12 discípulos funcionaban como un anillo de seguridad para Jesús. Entonces, mientras los 12 estaban con Jesús, los fariseos no se podían acercar y Jesús estaba como protegido por 12 guardaespaldas. Mire lo lamentable esa interpretación, porque aquí está diciendo que el que protegía era él a ellos y no ellos a él. Y una prueba de eso es que cuando están en Getsemaní, ¿se acuerdan que él da el paso al frente y les dice, yo soy? Ustedes vienen por mí, déjenlos ir a ellos. ¿Se acuerdan? O sea, siempre los protegió. Él a los 12, pues a los 11. Al otro dice, para que se cumpla la escritura, él ya estaba predestinado para perderse. Judas Iscariote. ¿Cierto? Sigamos adelante. Versículos 14 al 18 de Juan 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Bueno, ¿qué era lo que estaba orando ahorita? Protección. ¿Protección de qué? Del mal. Del mal. ¿Qué es el mal? El pecado. ¿Qué es el mal? Dice otra versión, el maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Su petición por protección y cuidado
A favor de ellos se debe especialmente por una cosa, hermanos. Primero, porque van a seguir estando en el mundo mientras que Él vuelve al Padre. Pero también se debe a que Jesús conoce las duras persecuciones que se van a desatar. Él sabe cómo el mundo va a reaccionar contra ellos. Entonces le dice al Padre, Padre, yo les he dado tu palabra. Han sido redimidos del mundo y por eso el mundo los detesta. El mundo no los quiere, los odia. Por eso, guárdalos del mal, ¿ven? Entonces la petición, guardarlo del mal, se refiere no a que seamos prosperados, no a que nadie se enferme siendo cristiano. No, aquí está pensando en protección del mal, en tres sentidos. Primero, el pecado. Segundo, el Satanás. Entonces puede creer que hay creyentes que hablan más de Satanás que de Dios. Reprenden al diablo todos los días, ven al diablo hasta en un vaso de Coca-Cola. Piensan que el diablo es el que está tentándolos todos los días, que el diablo es el que les frustra sus empresas. Mejor dicho, o sea, Jesús no oró por ellos. Y lo tercero, la persecución, para que cuando llegaran las persecuciones y las tribulaciones, ellos fueran guardados. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, se me ha mostrado, o Dios me ha dicho, que Satanás te pidió para zarandearte? ¿Se acuerdan? Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Sí? O sea, Cristo permitió pues que Satanás zarandeara a Pedro, pero como Cristo oró por Pedro, ¿qué pasó? Fue guardado, fue preservado. No se perdió. Así hace Dios con nosotros, nos protege del mal. Y Jesús oró para que fuéramos protegidos del mal. Bien. Además, hermano, mire la petición en el versículo 15. Jesús no está pidiendo que seamos quitados del mundo, sino que seamos preservados del mal. Hay una creencia muy popularizada que este versículo la refuta claramente. Básicamente hay dos cosas que se refutan acá. Primero, esa creencia que dice que va a haber una especie de rapto secreto para que la iglesia no pase una tribulación. Y el Señor está diciendo, no estoy pidiendo que lo quites del mundo. Entonces, Jesús no nos va a quitar del mundo para salvarnos de las tribulaciones. Él va a permitir que sigan habiendo tribulaciones, pero Dios nos va a seguir preservando en medio de las tribulaciones en el mundo. Y lo otro que refuta este versículo, no pide que nos quite el mundo. En otras palabras, no está pidiendo Jesús que nos vayamos allá a las veredas, a fincas lejanas y vivamos allá lejos del mundo, aislados de todo. Nada de celulares, cine, medios de transporte, nada de juntarnos con el mundo. O sea, no hay que fundar un municipio exclusivo de cristianos y reformados, mejor. Porque entonces vamos a estar más guardados, más... Hermano, eso no es de Dios. Eso se llama monasticismo. La creencia de los monasterios, de estos ermitaños, bueno, todo eso es pagano. Jesús no pidió eso. Él no dijo, Padre, te ruego que los quites del mundo, que los pongas por allá lejos para que no se contaminen. Jesús no oró eso, sino que estando en el mundo, seamos preservados del mal que hay en el mundo. Bueno, además, ¿qué es lo que dice? Yo los envío al mundo. Él no está diciendo, los saco del mundo, no vayan para allá. No, al contrario, Él los manda a que vayan al mundo, a que anuncien el Evangelio. No se puede cumplir la gran comisión si tenemos la creencia de no juntarnos con inconversos o no participar donde hay unas personas que no son creyentes. Al contrario, hermano, es una oportunidad de testificar. Pero testificar, no ser igual que ellos, ¿no? Por supuesto. Él dice otra cosa. Los discípulos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hace la tercera petición. ¿Cuál es la tercera petición? Versículo 17. Santifícalos.
Primera petición, guárdalos. Segunda petición, que sean uno. Tercera petición, santifícalos. En la verdad de la palabra del Padre. Mire qué impresionante, hermano. La palabra de Dios, las escrituras, son el medio por excelencia para que el pueblo de Dios sea santificado. Un pueblo que no conoce la Biblia, no la estudia, prefiere estar en sus tradiciones. Por ejemplo, la semana pasada que salimos a evangelizar, nos encontramos con una fulana que decía, es que yo no necesito estudiar la Biblia, yo no necesito leerla, yo soy más de hacer mi rosario y mis oraciones, mis rezos, porque eso de leer y leer no estoy muy de acuerdo. No es santificada, no es hija de Dios. Usted puede creer que hay creyentes que no leen la Biblia, no la estudian, no la conocen. ¿Cómo van a santificarse? Ni siquiera conocerán a Dios. Tu palabra es la verdad, santifícalos en tu verdad. Es la palabra. Bien. En el versículo 18 él dice algo muy fuerte. Dice, el 19. Yo por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo el Señor se santifica si Él ya es santo? Bueno, aquí lo que Él está diciendo es, yo vine a cumplir la misión. Acaté la comisión que me diste. Y para ello, pues obviamente tuve que dedicarme, concentrarme a realizarla sin distraerme haciendo otras cosas. Dice la traducción viviente, me entrego por ellos como un sacrificio santo. Bastante escueto. ¿Sí? O sea, Jesús se santificó aquí en la tierra en el sentido de que Él se concentró a cumplir la misión, precisamente para santificar a los suyos. Entonces es como si lo que hemos estudiado con el tema de la justificación, la obediencia que Jesús llevó, la santidad que Jesús llevó, se nos aplica a nosotros porque Él la vivió y se santificó para nosotros. Bien, entonces dése cuenta, el Padre entregó al Hijo a unas personas y esas personas tienen otra característica, son santos. Son santos. Jesús oró por ellos. Ellos son santos, apartados del mundo. Entonces, hermanos, ¿qué hemos visto? 3 ruegos. Primero, unidad, protección y santidad. Vamos al tercer punto. Oro por los que creerán. Versículos 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos. O sea, alguien puede decir, es que si usted dice que los que me diste, él ahí está hablando de los apóstoles. Versículo 20. Los que me diste no solamente son los 11, dice, sino también que por los que han de creer en mí por la palabra de los 11, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí va a ahondar más en el tema de la unidad. Su oración no fue por los apóstoles nada más, Él también oró por nosotros. Él oró por nosotros y sigue orando por nosotros. Y esa oración incluye unidad, protección y santificación. Nosotros cuando somos uno, hermanos, como iglesia, cuando hacemos culto unido, cuando reconocemos la hermandad en creyentes de otra denominación, estamos mostrando el testimonio de Cristo en la tierra. Le estamos mostrando al mundo que Jesús sí es el enviado del Padre. Sigamos. 22 al 23 dice, yo les he dado la gloria que me diste. ¿A quién se las dio? A los apóstoles y a nosotros. Porque nosotros, ¿quiénes somos? Los que creerán por la palabra de ellos. Para que sean uno. La gloria no es para andar haciendo shows, haciendo campañas de milagros y haciendo un montón de cosas excéntricas, porque esa es la gloria de Dios. No, la gloria es ser uno. Una comunidad
que se cree la única en la tierra, que mejor dicho, ellos son los más santos y los otros están mal, esa no es la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios, ¿cómo se refleja? En la unidad. En la unidad. La gloria de Dios nos lleva a unidad. Unidad con los otros hermanos. Dice, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en uno. Y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como a mí me has amado. Hermano, cada vez que evangelizamos, una de las típicas objeciones es, bueno, y si esto es verdad, ¿por qué hay tantas religiones y hay tantas iglesias? Esa es una típica objeción que aparece, pero nuestra respuesta siempre es la misma y es, precisamente, es por el pecado. Por un lado hay personas que quieren interpretarlo a su manera, a su conveniencia, y por otro lado hay otros que sencillamente no quieren sujetarse a lo que está escrito y quieren hacer su propia versión de las cosas. Pero el hecho de que hayan muchas denominaciones, muchas iglesias, y me refiero solamente a las sanas, ¿no? A las que son verdaderas. Puede haber una comunidad que se llame Pentecostal Trinitaria, puede haber una comunidad que se llame Bautista Reformada, otra comunidad que se llame Presbiteriana Reformada, pero las tres son un solo pueblo. Podemos tener diferentes nombres, diferentes ciudades, solamente hay una iglesia. Eso es ser verdaderamente católicos. No es simplemente disfrazarse en decir es que soy católico porque creo que estamos bajo el Papa o porque creemos nuestras tradiciones. No, catolicidad significa universalidad, de que somos uno como iglesia universal. Entender eso me lleva a no decir es que porque hay tantas, no, porque no hay tantas, es una sola. Una sola. Bien. 24 al 26. Y terminamos. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, la única vez en la Biblia que dice Padre justo, está acá. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre, lo que decía ahorita, ¿no? Y lo daré a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuarta petición que hace Jesús por los suyos, glorificación. Y ahorita que dijimos en los versículos primeros, que el Hijo ora al Padre y le dice, glorifícame al lado tuyo con esa misma gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Y ahora, ¿qué está diciendo acá? Yo quiero que ellos la vean. ¿Se da cuenta, hermano? Qué impresionante. Cuarta petición. Él quiere y ora por nosotros para que estemos con Él en la gloria. ¿Usted ora porque sus hijos no se pierdan? ¿Sus padres oran por usted para que no resulte en el infierno? Bueno, Jesús ora por los suyos. Aquellos por los que Jesús ora no se van a perder. Hay muchos padres que han orado por hijos que se van a perder de todas formas. Pero por los que Jesús ora, nadie se va a perder. No se van a perder. Ellos verán la gloria de Dios. ¿Sí? Para que vean cómo me amas desde la eternidad, dice Jesús al Padre. Impresionante, qué hermoso. Una cosa más le pide al Padre, que ellos estén con Él a donde Él va, para que vean la gloria, para que vean el amor que Dios le da a Jesús como Hijo unigénito. Luego dice, Padre justo, el mundo no te conoce. Y aquí esto refuta también esa idea que dice, es que ustedes, ¿por qué dicen que solamente los escogidos, los que el Padre le dio? Bueno, primero acabamos de decir que son 16 veces que dice Juan 17, ¿no? Pero por otro lado, aquí, ¿qué dice? El hecho de que todo el mundo no lo conozca no significa que Dios es injusto, porque el Padre sigue siendo justo. Dice en el 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, Dios no es injusto por eso. Es más, es justo, sigue siendo justo. El único que conoce al Padre, ¿quién es?
Jesús. Por eso dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Lo mismo que dijimos ahorita, les he manifestado tu nombre, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aquí está lo mismo, hermano. Los únicos que conocen a Dios son aquellos que el Hijo se los revela. Bien. Y los discípulos reconocieron eso, que Jesús era enviado del Padre. Y más dice, yo sigo dándoselos a conocer. Dice otra versión, y se los manifestaré aún, ¿no? En el verso 26. O sea, el amor del Padre permanece en nosotros, Él sigue orando por nosotros y nos sigue mostrando y enseñando más y más a Dios. Esa es la oración, hermanos. Es una exposición completa. He sabido de pastores que hacen series de muchas prédicas sobre Juan 17, pero hoy quise abarcarlo entero para que pues tengamos como un abrebocas, ¿no? Para terminar, les voy a decir algunas aplicaciones. 4 aplicaciones. Primera, la forma en que ora un creyente refleja cómo es su condición espiritual. ¿Cómo ora una persona? ¿Cómo ora usted? ¿Usted es de los que ora y dice Señor 70 veces? Señor, te damos gracias, Señor, porque Señor, tú has sido bueno, Señor, y porque... ¿Cómo ora? ¿Divaga? ¿Se distrae? ¿Cómo es la manera de orar? ¿Repite y repite? Bueno, la oración refleja la condición espiritual de la persona. Ahora, pensando en esa premisa, ¿cómo es la oración de Juan 17? La oración es el reflejo de la condición de la persona. Ahora mire Juan 17, el que está orando ahí es Jesús. ¿Cuánta riqueza infinita puede extraerse de aquí? Es la oración de Jesucristo más explícita en toda la Biblia. Y aquí vemos, hermano, la relación tan profunda que hay entre el Padre y el Hijo. Este capítulo se conoce como la oración sumo sacerdotal, porque aquí vemos el ministerio sacerdotal del Mesías. El sacerdote Jesucristo, del orden de Melquisedec, sumo sacerdote a la diestra del Padre, Él ora por nosotros. Y si usted quiere saber cómo ora, qué ora, Juan 17, hoy lo vimos. Aquí vimos un pedacito de lo que Él está orando al Padre por usted y por mí. Pensemos, nuestras oraciones juegan un papel importante en la providencia. Dios nos mueve a que oremos por cosas que Él ya nos está preparando para dar. Ahora pensemos cuál es el papel de esta oración en la historia de la iglesia. ¿Cuán poderosa tiene que haber sido esta oración para todo el mundo? Y hay algunos que dicen esta oración está frustrada. Porque Jesús oró por unidad. Y no que vemos hoy, vemos muchas iglesias, dicen unos 34,000 sectas, o bueno, empiezan a decir para hablar de que hay que volver a Roma y demás. No ha entendido la catolicidad de la iglesia. Segunda aplicación, no es un ruego infructuoso, no es un sueño frustrado. Él quería que fueran uno, pero no se pudo. No, hermano. Pueden haber 1000 vertientes denominacionales, aunque académica y teológicamente no es cierto. Uno puede llegar a pensar que solamente habrían 4 vertientes: protestantes, coptos, ortodoxos y romanos. No hay más. De ahí luego se desprenden vertientes, pero que van de lo mismo. Pero bueno, a pesar de las vertientes denominacionales que haya a lo largo de la historia de la iglesia es una, es universal. Se los pongo de esta manera. Los musulmanes o los budistas fanáticos que matan cristianos con palos y los queman en India, en Argelia, o los regímenes comunistas en China o Corea del Norte. Cuando ellos van a matar cristianos, preguntan de qué iglesia es. Ellos van a decir, no, pues a ustedes no, porque ustedes son católicos romanos, pero este es protestante, este sí.
porque ese sí es cristiano y el otro no. No. Para el mundo, ser cristiano puede ser muchas cosas que solamente nosotros podemos saber diferenciar. Pero para el mundo, cristiano es el que cree en Jesucristo, que cree en la Santísima Trinidad y otras cosas más que están en los credos universales, que ya hemos estado estudiando. Así que dése cuenta, hasta el mundo sabe que la iglesia es una. Otra razón, en momentos de catástrofe, de necesidad profunda, cuando la iglesia se ayuda entre ella, no hay denominaciones que nos separen. Brindamos apoyo material, colaboración emocional, siendo bautistas al hermano anglicano, al hermano luterano. Podemos construir relaciones de amistad envueltas en respeto, en amor, en paz, con hermanos de otras tradiciones cristianas. Y eso es enriquecedor, es hermoso. Entonces sí, la iglesia es una. Solamente el carnal, el inmaduro, y muchas veces el inconverso es el que llega a pensar que no es cierto. Seguimos siendo una iglesia dispersa entre las naciones, pero estamos unidas por el vínculo del Espíritu Santo, mediante la fe en común en Jesús, el enviado del Padre. Nos identificamos con los credos universales. Somos un solo cuerpo, aunque somos muchos miembros. Somos unos judíos, unos griegos, unos colombianos, unos venezolanos, pero somos uno en Cristo. Bueno, tercera aplicación. Hermano, ahorita que leyó Juan 17, que lo estudiamos versículo a versículo, ¿usted se dio cuenta de la íntima comunión que hay entre el Padre y el Hijo? Solamente el Espíritu Santo pudo garantizarnos que esas palabras magnas estén acá y que usted las pueda leer. Esa conversación entre Dios Hijo y Dios Padre, hermano. Solamente Dios Espíritu Santo pudo habernos las dado. Notemos otro detalle. Jesús está orando acá y en unas horas lo van a matar. Es más, en unos minutos va a venir Judas a arrestarlo. Pero en la oración de Juan 17, Jesús no habló nada de la cruz. No habló nada del dolor. No dice nada del sufrimiento que está a punto de experimentar. Porque su mirada no está en la cruz, está en la gloria del Padre, en la gloria que Él tendrá junto al Padre y en su pueblo, preocupado por su pueblo, hermano. Y última aplicación, gracias a Jesús, a la obra que Él cumplió, usted y yo podemos orar a Dios también como Padre. Podemos decirle a Dios Padre Santo, Padre justo, porque Él nos hizo hijos de Dios. Cito a Sproul, abro comillas, por causa de la obra redentora del Hijo Jesús, los creyentes también pueden hablar de Dios como su Padre a través de la condición de hijos derivada de la adopción, la cual poseen en virtud de su unión con Cristo. Cierro comillas. Oremos.